Buenas tardes, jóvenes. Esta es la presentación audio del capítulo 14, su tercer capítulo para el examen final. Es sobre el cerebro y los nervios craneales. Recuerden que cada uno de estos capítulos tiene una guía de estudio y usted debe asegurarse de contestar las preguntas que estén en esa guía de estudio, preferiblemente, ¿verdad?, haciendo referencia a esta presentación y al libro si fuese necesario. El primer ejemplo que le ponen es un recordatorio, ¿verdad?, que es lo que estamos mirando. Esto es una de las modalidades sensoriales de las cuales vamos a hacer referencia hoy. Sensación de calor, y el calor se transmite por dos formas. Si es calor que no produce dolor, entonces es una ruta sensorial, pero si es dolor se va a transmitir por las rutas de dolor, y el extremo de frío y de calor se consideran que van a activar rutas de dolor. Entonces también aquí hacen referencia a unos reflejos de withdrawal, de remover la parte de su cuerpo que está en contacto con el estímulo doloroso. Así que se va a llevar esa información que es periferal al sistema nervioso central, y entonces hay una respuesta motora. Así que aquí estamos engaging las dos partes, el sistema sensorial, que es la que percibe la temperatura, el dolor, y entonces llega al sistema nervioso central, que integra esa información, concibe una respuesta y entonces la lleva a cabo. En la guía de estudios hay una pregunta que tiene que ver con la clasificación de los receptores sensoriales, y esta figura está presentándoles el tipo de clasificación que depende de los tipos de célula. Así que usted va a mirar que los receptores pueden clasificarse de acuerdo a su estructura, y que estas neuronas sensoriales pueden tener o terminaciones nerviosas desnudas, que serían las dendritas, porque son las que van a recibir la información, o terminaciones encapsuladas. En este caso, pues esta dendrita tiene a su alrededor un tipo de cápsula. También existen un tipo de receptor, y estos son varios ejemplos, no son todos, que simplemente son receptores especializados. En este caso estamos mirando un bastón, que es una de las receptores especializados en la retina. Así que hay variedad de tipos de receptores. Usted debe saber, según la pregunta, cómo se clasifican de acuerdo a su tipo de célula que está envuelta en la recepción, o sea, en cómo se detecta ese estímulo. Aquí como ejemplo de los receptores sensoriales especializados, lo que antes o todavía se le puede llamar sentidos especiales, pues tenemos el sentido del gusto, donde vemos las papilas gustativas. Entonces esas papilas gustativas adentro que tienen los receptores. Esto que está aquí es la papila, existen de diferentes estructuras, fungiforme, filiforme, foliato, pero el asunto es que cada una de ellas tiene adentro sus células que son receptoras. Y fíjense que estos receptores no son neuronas. Estos receptores contienen unas células que van a responder al estímulo químico, o sea que son quimiorreceptores. Entonces, a través de esa potencial que se genera en esas células, pues se van a activar los nervios encargados de llevar esa información sensorial, que en el caso del gusto van a ser faciales y glosofaringeos, el par 7 y 9. También el sistema olfatorio, pues es en realidad el que más expuesto está. Tiene unas neuronas que son en sí el receptor. Esto es bastante raro porque las neuronas casi nunca son receptores directos. Entonces, otra cosa que tiene importante el sistema olfatorio, que es diferente a los demás información sensorial, es que no hace un relevo en el tálamo. Toda la información sensorial va a generarse en la periferia del cuerpo, se va a detectar en alguna estructura periferal y entonces va a ascender por el cordón espinal hasta llegar al tálamo. Allá es una sinapsis con la última neurona. Pero entonces en el caso de la estimulación olfatoria, no pasa por el tálamo, sino que va a ir directamente a la corteza olfatoria.
Entonces no nos olvidemos que había una placa cribriforme en el hueso etmoide que era el que tenía los agujeros para que pasaran los nervios olfatorios alrededor, a través de él. Así que lo que estamos viendo aquí es la mucosa de esta área aquí, el hueso etmoide. Entonces los receptores olfatorios, las glándulas olfatorias, porque esto tiene que estar disuelto en moco para que pueda ser detectado por el quimiorreceptor, y entonces los filamentos del nervio olfatorio, que vienen siendo los axones de esas neuronas que eran los receptores, que entonces van a ir directamente a formar parte del tracto olfatorio. También tenemos por aquí estructuras del oído, que de hecho hay una pregunta que les dice específicamente que deben saber las partes de la anatomía del oído externo, medio e interno. Y el oído externo va a ir desde la oreja hasta la membrana timpánica. Y esa membrana timpánica entonces va a ser como que lo que delimita el oído externo del oído medio. El oído medio entonces va a contener los osículos o los huesecillos auditivos. Estas dos cámaras, estas dos partes del oído, la externa y la del medio, están rodeadas por aire. Fíjense que hay una conexión aquí en el oído medio, se llama el tubo de Eustaquio, también se le llama el tubo auditivo, que va a pasar hacia la garganta, hacia la laringofaringe. Entonces el oído interno, que comienza aquí en la ventana oval, y entonces las estructuras están metidas dentro del hueso, y las estructuras que están transduciendo esa señal auditiva están dentro de un líquido, la perilinfa, y también hay endolinfa. Así que tenemos estas dos. Este diagrama lo deben estudiar bastante bien porque puede ser que le pregunte algunas de las estructuras del oído. ¿Cómo se transmite las ondas de sonido a la cóclea? Pues mire, primero empezamos con frecuencias de sonido. Las moléculas de aire van a ir alternando presión alta y baja. Eso va a causar un movimiento en la membrana timpánica. Va a vibrar esa membrana timpánica en respuesta a esas ondas de sonido. La oreja lo que está haciendo es más o menos concentrando ese sonido, ¿verdad? Entonces fíjese que no nos podemos olvidar en ningún momento que las ondas de sonido tienen bastante diferentes frecuencias. Es en muy pocas ocasiones que nosotros podemos decir que estamos detectando una frecuencia pura. Así que tenemos varias frecuencias de sonido, y eso tiene una cierta importancia que vamos a ver más adelante, porque en la membrana basilar, que está dentro del órgano de Corti, que en realidad es el órgano que se considera el órgano auditivo, esas frecuencias de sonido están representadas en diferentes lugares, o sea que cada frecuencia va a tener un lugar específico donde está representada en esa membrana basilar. Así que todavía estamos aquí en el oído externo, vamos en la transición entre el oído externo y el oído medio. La vibración de la membrana timpánica causa que la cadena de huesecillos se mueva. La primera que está pegada aquí es el martillo, luego el yunque y luego el estribo. Y son estructuras que van pues una detrás de la otra, son articulaciones sinoviales. Así que para que esta transmisión del sonido ocurra en el oído medio, pues esas articulaciones sinoviales tienen que estar en buen estado. Y no debe haber ningún tipo de falla en el movimiento libre que existe entre ellas. De ahí en adelante, entonces esas vibraciones van a causar un movimiento en este último hueso, que es el estribo. El estribo entonces se mueve a lo largo de esa ventana oval, y entonces aquí dentro, que hay líquido, hay endolinfa aquí dentro y hay perilinfa rodeando, ese líquido pues entonces va a también empezar a moverse. Ese movimiento, que va de acuerdo a la frecuencia original, va a causar un movimiento en la membrana basilar en solamente aquellas regiones representadas por el sonido original. O sea que si usted escucha un sonido de una frecuencia pura o de unas frecuencias específicas, solamente aquellas partes de la membrana basilar que representan esas frecuencias van a vibrar, el resto no va a vibrar. Y eso es la razón por la cual usted escucha ciertas frecuencias de sonido y no un revolú. Así que
Esas vibraciones entonces van a hacer que el fluido se mueva en el vestíbulo y que entonces la membrana basilar también, que es flexible, se mueva, que las células, los hair cells que están aquí con sus cilios se muevan también, y entonces al doblar los cilios que están ahí, entonces eso causa que se comience la frecuencia, un potencial de acción, para que entonces ese potencial de acción es el que va a llevar la información al nivel del sistema nervioso. Fíjense que toda esta transducción de señales son órganos periferales, no son neuronas. ¿Ok? Eventualmente entonces usted sí va a estimular unas neuronas aquí que están asociadas con los receptores de aquí, del órgano de Corti. ¿Ok? Así que leyendo la leyenda, pues aquí dice que una onda de sonido causa que la membrana timpánica vibre. Esa vibración se amplifica según va moviéndose a lo largo de esa cadena de huesecillos, y esa vibración amplificada entonces hace que la membrana oval cause cambios de presión en el fluido que está en la escala vestíbular y la escala tímpana, que son estas dos áreas que rodean la escala media. Entonces esa complejidad de las ondas de presión, quien determina eso es la amplitud y la frecuencia. La frecuencia le va a decir el tono. ¿Qué tono usted está escuchando? Si es alto, si es bajito. Y la amplitud le va a decir el volumen. Cuán alto o cuán bajito está oyendo ese sonido. O sea que es bastante compleja el asunto. Viendo ese órgano de Corti, y fíjense que lo que estamos haciendo es viendo este mismo órgano que está aquí dentro, pero lo estamos viendo ya desenrollado. Fíjense que está aquí, está en la cóclea, ¿ok? Entonces estamos viendo la cóclea aquí, todavía. Estamos haciendo un cross section, una sección aquí transversa, y entonces estamos examinando esa estructura que, si usted la desenrolla, pues es un tubo. Así que estamos viendo una sección de ese tubo. Y fíjense que aquí le siguen enfatizando que esto está metido dentro de hueso. Es el hueso temporal. ¿Ok? Así que aquí tenemos entonces esa estructura que es el órgano de Corti. Aquí, en esa cadena, en esa escala media. Y esta estructura completa, que está compuesta de 3 tubos en realidad adentro. Una es la escala vestíbula, que es la superior. Una es la escala media, o sí, la escala media, que es donde está el órgano de Corti, y entonces la escala tímpani, que es la inferior. En la escala vestíbula y en la escala tímpani, esto tiene un líquido que se llama perilinfa. En el ducto coclear, que es el tubo del medio, entonces hay endolinfa. Y esto es lo que tiene en su interior el órgano de Corti. Que otra vez, recuerde que esto es una sección, un cross section, y este órgano es un tubo, es una cosa larga. Imagínate que es como una alfombra que está a lo largo de este espiral. ¿Ok? Entonces ese órgano de Corti es el que contiene los receptores que se llaman los hair cells, que son mecanorreceptores, porque cuando se doblan los cilios que tienen en su parte superior, viéndolo de este ángulo, entonces es que causan que el potasio entre, que causa un potencial localizado, el cual va a causar un potencial de acción, y entonces de ahí en adelante, fíjese que aquí estamos viendo un ganglio. Y si usted se acuerda, un ganglio era una colección de neuronas que estaban afuera del sistema nervioso central. Este es el ganglio espiral, y aquí tienen las dos divisiones de la rama, que está aquí, es la rama coclear del nervio 8. Porque el nervio 8 es el vestíbulo coclear. Así que la información que viene de la cóclea, que es de audición, entonces está viajando por parte de esa rama coclear. ¿Okay? Así que esta descripción de estos 3 tubos que están dentro de uno óseo también es importante para su salud mental. Y ese diagrama está en su lista de las estructuras que están en la guía de estudio. Viéndolo de más cerca todavía, estamos viendo los hair cells que están asociados aquí a ese ducto coclear, pues podemos ver que el hair cell no es una neurona, ¿ok? Tiene estereocilios, entonces están asociados con neuronas en su base. Aparte de las células receptoras, usted también tiene células de support,
¿ok? Son células que en realidad están ahí para apoyar, para mantener estos hair cells en su lugar, pero no están envueltos en la transducción de esa señal de sonido. Aquí tenemos la membrana tectorial, que viene siendo el techo contra el cual estos hair cells, al moverse la membrana basilar, se achuecan. Entonces, imagínense que usted está encima de un piso que se está moviendo y que su techo le queda cerca y que según se va moviendo, pues entonces puede moverse su pelo, dobla o desdobla. Si está doblado, entonces puede entrar el potasio y eso causa entonces la generación de un potencial de acción. Aquí estamos viendo una foto del microscopio de luz, donde sí podemos ver esa membrana, aquí la membrana tectorial, la membrana basilar y entonces aquí la escala tímpani y la escala vestibuli. ¿Okay? Otra cosa que debemos tener en cuenta, como les mencioné hace un ratito, es que de acuerdo a la frecuencia o el tono del sonido que usted escucha, es la parte de esa membrana que va a vibrar. Porque no toda va a vibrar a la vez. Si fuera así, entonces todo le sonaría igual. Así que lo que vamos a establecer es que hay una diferenciación, una codificación de frecuencias en la cóclea. Si usted desenrolla la cóclea, que fue lo que hicimos aquí, entonces en la parte de la base, que es la que está más cerca de la ventana oval, las frecuencias altas son las que van a estar representadas. Así que un sonido con una frecuencia alta, entonces va a causar que vibre esta parte de la membrana basilar. Mientras que si es una información de una frecuencia baja, bien baja, como por ejemplo un tambor o cosas así, entonces van a vibrar la parte de la membrana basilar que está asociada aquí en el ápice. ¿Okay? Así que por eso es que usted puede detectar pues cuál es el sonido que usted escuchó y eventualmente si usted entrena su oído pues puede decir hasta qué instrumento es de acuerdo a no solamente la cualidad de la frecuencia sino otras cualidades de sonido. Además de la audición, en la cabeza tenemos unos órganos de equilibrio. Fíjense que aquí está la cóclea, ahí es donde están los órganos que acabamos de discutir, que son los órganos auditivos, pero los órganos de equilibrio se encuentran en dos lugares. Hay una mácula, ¿ok? Que está contenida, una mácula la palabra significa spot, un punto, que se encuentra en la utrícula y en el sáculo. Y esta mácula que estamos viendo aquí, lo que contiene es un gel dentro del cual hay cristales de carbonato de calcio. Esto está rodeado por endolinfa, ¿ok? Así que esta mácula es el spot y adentro entonces se encuentra esa membrana. Esa membrana tiene adentro, o sea, este otolito con los cristales de carbonato de calcio, adentro tiene un tipo de hair cell específico que también va a doblarse o a cambiar de tamaño de acuerdo a en qué dirección está moviendo ese gel. Así que si si usted está moviendo la cabeza y la cabeza está derecha, los otolitos pues van a mantenerse, los cristales se van a mantener en una posición específica. Pero cuando usted vira la cabeza, la gravedad y el peso de esos cristales hace que se muevan. Y ese mismo peso hace que los hair cells se doblen. Entonces esto le da una indicación a su sistema vestibular de dónde está la posición de su cabeza en el espacio. Así que las máculas están especializadas para detectar aceleración lineal. Lineal, como cuando usted está en un carro y está frenando o acelerando, cuando usted está en un elevador y está subiendo o bajando. Así que estamos hablando de línea recta. Entonces la diferencia en inercia entre los estereocilios y los otolitos son los que van a causar que usted perciba ese movimiento que causa que entonces su cabeza se ajuste a ese movimiento. También existen unos órganos que le dejan saber la aceleración angular.
cuando hay rotación. Esos órganos se van a encontrar en unos espacios aquí dentro de los canales semicirculares que tienen unas ampulas o ampollas, ¿ok? Esa ampolla tiene dentro una cúpula donde también hay un material semejante al gel. Aquí no hay otolitos, aquí lo que va a pasar es que por el movimiento de la perilinfa causa que entonces esta cúpula se mueva también. Así que cuando hay rotación, cuando te estás girando, por ejemplo, en una silla dando vueltas, en la feria dando vueltas en una de las tazas estas voladoras, creo que hay uno que se llama el ataúd, son movimientos rotacionales. Entonces eso, quien lo codifica son los hair cells que están en la base de esos canales semicirculares. Los canales semicirculares son 3 por cada lado de su cabeza, o sea, 3 en cada oído, y están a unos ángulos a 90 grados de cada uno. Así que cualquier ángulo que usted esté moviendo la cabeza, pues uno o más de ellos se van a activar. Y esa percepción entonces le deja saber a usted dónde estoy y dónde tengo que poner los ojos para poder ver bien lo que estoy haciendo. Porque hay una interconexión entre el nervio vestibulococlear, la división vestibular del nervio vestibulococlear, que es el 8, y aquellos núcleos de los nervios craneales que controlan el movimiento de los ojos. Así que cuando uno de los canales se muevan en un arco dentro de la cabeza, ese fluido interno se va a mover en la dirección opuesta por inercia. Entonces los cúpulos la cúpula y los estereocilios también se van a doblar. Ese movimiento entonces le va a dar información hacia dónde su cabeza se está moviendo. Una vez más, la cúpula y la ampula, les dan información sobre aceleración angular, cuando estamos rotando, y la mácula, que hay dos de ellas, una utrícula y un sáculo, le dan información sobre la aceleración lineal y también simplemente dónde estamos en el espacio. ¿Okay? Así que tenemos, ambos son parte del sistema vestibular. Ambos están bastante cerca de la cóclea, así que por eso es que muchas veces hay como una interacción que suena medio rara, pero entre la audición y el equilibrio. Ok, moviéndonos entonces al ojo, pues tenemos que dentro de la estructura del cráneo, estamos viendo un ojo de lado, este sería entonces el hueso frontal, ¿no? Y este sería, vamos a ver, sería la maxila. Tenemos el ojo visto de lado, tenemos la ceja, tenemos el músculo orbicularis oculi, que es el que rodea el ojo en forma de esfínter. Tenemos entonces el ojo como tal, rodeado por los músculos que controlan su movimiento. Este es el nervio óptico, esta es la córnea, que es la parte transparente, y la conjuntiva, que es la continuación. ¿Ok? Entonces, hay conjuntiva en el párpado, por eso si usted le da conjuntivitis, que es una inflamación o infección de la conjuntiva, puede incluir los párpados pegados porque lo va a afectar. Así que el ojo está localizado dentro de la órbita y está rodeado por estructuras blandas que van a protegerlo. Fíjense, todo esto que está aquí, que parecen granitos de arroz, esto es grasa periorbital. Y esa es la grasa, una de las últimas que se usan en casos de hambruna extrema. Están aquí los 6 músculos que les mencioné, que son los que controlan el movimiento ocular. Hay un músculo recto superior, recto inferior, recto medial y recto lateral. Así que esto va por aquí, estaría la nariz, ¿no? Porque este es el medial. Entonces hay dos músculos oblicuos. Uno es el oblicuo superior, que estaría por aquí, este es el ángulo de donde se mete en una tróclea. Y entonces este es el oblicuo inferior. Aquí visto de lado, pues podemos ver mejor dónde está el oblicuo inferior y dónde está el oblicuo superior. Y los vectores de movimiento de los rectos, bastante sencillo. De los oblicuos, pues entonces es girar la bola del ojo, que casi nunca nos damos cuenta, pero tenemos que ajustarla de esa forma también. Así que estos son los músculos extraoculares. Están controlados por los nervios craneales 3, 4 y 6. El 4 controla exclusivamente el oblicuo superior. El 6 controla exclusivamente el recto lateral. Y el 3, que es el oculomotor, está controlando el resto de ellos, el recto superior, el recto inferior, el recto medial y el oblicuo inferior.
Este diagrama del ojo es importante para su salud mental también. Usted debe saber las estructuras del ojo. Otra vez vista de lado, lo que hicimos fue que abrimos el ojo que vimos en este diagrama aquí y lo estamos viendo acá. Así que tenemos tres capas en realidad. Una, la más externa, que es donde está la córnea y la conjuntiva. Una, la más interna, que es donde está la retina. Y entonces la capa del medio, que es la coroide. ¿Okay? La esclera, que es la parte blanca del ojo, pues está incluyendo dentro de la esclera por la conjuntiva. Así que tenemos la pupila, que es el espacio que le provee el iris, que es la parte que tiene color de su ojo. Detrás de eso usted tiene un lente que está rodeado por un espacio. ¿Okay? Esta es la cavidad anterior. De hecho, la cámara anterior está aquí. Todo esto es la cámara posterior. Entonces tiene por aquí cuerpo ciliar. O sea que la cavidad anterior contiene humor acuoso y contiene la cámara posterior y la cámara anterior. ¿Okay? Entonces tenemos por aquí el cuerpo ciliar. Si fíjense una cosa, perdón, déjame regresar aquí. Esta cámara posterior, fíjense que cuando hablamos de cámara posterior, contiene humor acuoso, no es este espacio de aquí, esta es la cavidad posterior. ¿Okay? Así que la cavidad anterior, que está anterior a esta estructura, contiene la cámara posterior donde está el lente y la cámara anterior que es entre la córnea y la pupila. Y todo esto tiene una circulación de humor acuoso que si no está ocurriendo como debe y se acumula demasiado, le puede causar un problema de aumento de presión en el ojo. Por acá, en la cavidad posterior, es que se encuentra el humor vítreo. Y esto no es líquido, esto es un gel que su función principal es mantener estas estructuras de la retina en su lugar. O sea que básicamente lo que hace es que empuja la retina para que se mantenga en su sitio. Cuando esto falla, pues entonces tenemos peligro de separación de la retina. Cuando les hablé ahorita del aumento de presión intraocular, eso se le llama glaucoma. Así que cuando no está ocurriendo bien la cuestión esta de la circulación del humor acuoso entre estructuras de la cavidad anterior, entonces a eso se le llama glaucoma y eso es peligroso porque puede causar un daño permanente en el nervio óptico. El nervio óptico está aquí en amarillo y en el medio del nervio óptico usted va a ver una arteria y una vena central. También, como por aquí están saliendo toda la información visual, pues por ahí usted tiene su sitio, el punto ciego, porque no hay receptores ahí, porque están saliendo los nervios por ahí. Y está bastante cerca del punto de mayor agudeza visual. ¿Okay? Así que tiene punto ciego aquí, punto de mayor agudeza visual acá, que es donde la concentración mayor de receptores está. ¿Okay? Así que cualquier este diagrama, este dibujo, es fair game y es posible que usted lo vea en su examen final. Hablando entonces del ojo en específico, hay un arreglo bastante complejo de 6 capas en la retina. Y en realidad la primera capa pues entonces consiste de ese epitelio que va a tener el pigmento, un pigmento donde se va a absorber la luz. Dentro de ese epitelio, pues usted va a tener entonces la parte más periferal de los bastones y los conos. ¿Okay? Bastones y conos que son los receptores visuales como tal. Los bastones, que son los que van a especializarse en detección de luz en condiciones oscuras, y ay, Dios mío. Y los conos, que son los que se especializan en visión a color. Entonces hay 3 poblaciones diferentes de conos, dependiendo del tipo de pigmento que tienen. Y entonces eso es lo que va a hacer que usted vea un color u otro. Fíjense que en la base de estos receptores, entonces usted va a encontrar su primera neurona, que es una célula bipolar. ¿Okay? Aquí estarían las dendritas que reciben esa información, entonces los axones se comunican con la próxima neurona en la cadena, que son células ganglionares.
Es un nombre desafortunado porque no están dentro de un ganglio, pero así se llaman. Así que usted tiene aquí que los bastones y los conos, que no son neuronas, están conectados con su primera neurona aquí, que es la célula bipolar, y otra célula gangliónica. Esto está súper sobresimplificado porque hay varias capas que corren horizontalmente y e interconectan la información que viene de un receptor u otro. Así que leyendo aquí la información que tiene la plantilla, dice que todos los fotorreceptores tienen segmentos interiores que tienen el núcleo y otros organelos. Ahí es donde se encuentran también las moléculas de este pigmento opsina. El segmento de afuera, el outer segment de los bastones, tienen rodopsina y los conos pues van a tener entonces otra forma. Aquí se ve la retina en microscopía de luz. Fíjense que la luz va a pasar por esa capa de retina de células neuronales y entonces es que va a poderse detectar cuando regresa. Cada molécula de retinal en sus dos formas de presentación, una antes y otra después, que es alterada por su exposición a la luz. Esto es un material que no vamos a cubrir en ningún otro tipo de detalle, así que no va a ser parte de su examen tampoco. Usted sí debe recordar que hay tres poblaciones de conos, unos que van a detectar la luz hacia el lado azul del espectro, otro que va a detectar la luz hacia el lado entre verde y amarillo del espectro y otros entonces que detectan el rojo, o sea que son largos de onda diferentes donde está su máxima recepción. Y entonces están los bastones aquí en el medio. O sea que esta es la sensibilidad de los fotopigmentos. Una vez más, esto no es material de examen en ningún detalle. Usted sí debe recordar que hay tres poblaciones de conos. Aquí yo no les voy a preguntar ni tampoco les voy a explicarles en ningún detalle cómo es que van a subir o ascender la información sensorial por el cordón espinal. Usted debe saber, y entiendo que lo dice una de las preguntas, que primero pues obviamente se van a detectar por unos receptores sensoriales que están en sus diferentes partes del cuerpo, ya sean de vibración, temperatura, tacto, dolor. Y entonces se transmiten a través del dorsal root ganglion, que es la raíz, una parte de la raíz posterior del nervio espinal, ascienden por un tracto. Para cada modalidad de sensación hay un tracto diferente y van a hacer sinapsis en el tálamo. El tálamo es donde todas las sensaciones hacen sinapsis excepto el olfatorio. Y entonces llegan a un lugar específico de la corteza motora donde se va a percibir esa sensación. Cada sensación tiene un tracto específico donde va a viajar, así que usted puede pues procesar más de una sensación a la vez. Pero ese tipo, los nombres de los tractos no los vamos a enfatizar. Aquí tienen dos de los ejemplos y están viajando pues uno bastante cerca del otro. Es importante después, cuando usted estudie neurología o neuroanatomía, van a enfatizar esto porque depende, si hay algún tipo de accidente cerebrovascular, si hay un tipo de stroke que afecte esta área, por ejemplo, o esta área, pues sabemos que esa información sensorial que viaja por ese tracto que está afectado, pues no va a ser percibida de igual forma. Y es una de las formas en que usted puede diagnosticar un paciente que le dice, no siento esto, no siento lo otro, dejé de sentir en este nivel espinal o whatever. Las próximas plantillas les hablan sobre los mecanismos de localización de sonido, que son unas cosas bastante especializadas que hace su cerebro, localización de sonido, cómo es que usted puede reaccionar cuando su ojo tiene que moverse de acuerdo a la posición que tiene la cabeza, y eso se le llama el reflejo vestíbulo ocular. Como les mencioné, había unas conexiones entre los músculos de movimiento ocular y los núcleos que están recibiendo la información de las estructuras de equilibrio. También aquí hay una ilustración sobre cómo es que la información visual
viaja a qué parte de la retina, a qué parte del nervio, a qué parte del tracto específicamente. Esto no es parte de su examen. Sí hay una pregunta que le está pidiendo que usted sepa lo que es un homúnculus. Es un pequeño hombre que está representado en la corteza. Esto es un corte coronal y entonces esta sería la fisura longitudinal, esta sería la fisura lateral y entonces estamos viendo que todo su cuerpo tiene una representación en un lugar bien específico y entonces esa es la parte de la corteza que recibe esa información somatosensorial. Así que si usted se pincha un dedo, el dedo pulgar, pues entonces esa información se va a recibir aquí, en esta área de la corteza específicamente. Por eso es que si usted tiene un accidente cerebrovascular que afecte, por ejemplo, aquí, pues entonces no va a recibir sensación ni de la lengua, ni de los dientes, ni de los labios, dependiendo de cuán extensa es la lesión, pues entonces se va a afectar la percepción de esa sensación. De igual forma que hay un homúnculo sensorial, hay uno motor en la corteza motora, que es la que está prefrontal, precentral. Así que es interesante y lo van a estudiar después en escuela graduada cuando le relacionen ese homúnculo con los déficits que puede usted observar cuando una persona pues le falta, tiene un accidente cerebrovascular o ha tenido algún tipo de lesión. Aquí también les hablan sobre un mapa topográfico donde se encuentra qué información que recibe en la retina. Así que con esta información de su campo visual, pues aquí le dice específicamente dónde está representada cuál parte de esa información visual. También la disparidad retinal, porque cada ojo usted ve una imagen slightly different, un poquito diferente. Y con esa información y algunos pistas de qué cosa está tapando qué cosa, pues entonces usted determina la percepción de profundidad. Para eso se necesita una visión binocular. Aquí no vamos a hablar sobre esto tampoco en la clase, así que lo podemos ignorar. El caso de Phineas Gage es lo más interesante, usted puede leer sobre él en el libro, no es material de examen. Entonces aquí empiezan a hablarles sobre los tractos motores, igual que los tractos sensoriales ascendían porque empezaban con la detección de sensaciones periferales. Aquí los tractos motores pues tienen que empezar en la corteza donde están las estructuras que deciden vamos a mover esto. Así que son tractos descendientes y son varios tractos también dependiendo del tipo de músculo que usted quiera mover. Y ya se ha acabado la presentación del capítulo 14. Vamos para la del 15 para que usted pueda entonces seguir estudiando para el examen final.